Bueno, muy buenas tardes. Vamos a desarrollar el día de la fecha lo que es la arquitectura europea y algo de norteamericana del siglo XX. Rasgos fundamentales. Es imposible abarcar eh, este siglo desde el punto de vista arquitectónico. Son centenares de miles de edificios que se hacen. Los estilos son variados, pero bueno, vamos a intentar armar un esquema para contextualizar lo más importante de la arquitectura del siglo XX. Bien, y bueno, y vamos a arrancar con estas dos palabras, escuela Bauhaus, que de alguna manera es una escuela de diseño y de arquitectura que es la fuente de la que se van a nutrir los los principales movimientos arquitectónicos y urbanísticos y de diseño también del siglo XX. Bueno, este panorama ya lo vimos cuando hicimos el contexto del siglo XX. Las dos guerras mundiales, Europa la dejan con este perfil, completamente devastada. Hay millones de habitantes que tienen necesidad de vivienda. Y los movimientos que se van a suceder a lo largo del siglo van a intentar atender esta problemática, esta gran problemática del siglo XX, que no es exclusiva del siglo XX, porque si nos extendemos hasta la actualidad, vamos a ver que ciudades derruidas las podemos ver en Libia, en Siria, en Afganistán, en Irak, hoy en día, ¿no? Bueno, este es un panorama. La foto anterior es una ciudad francesa bombardeada, año 1942. Y esto es una ciudad oriental, puntualmente China. Para que vean, bueno, cómo vive la gente en la actualidad. Somos 7.000 millones de habitantes. A principios de siglo éramos 1.000 millones de habitantes, ahora somos 7.000 y chirolas. Es un gran desafío porque las propuestas arquitectónicas van a tener que acelerarse en función de su utilidad, en función de, bueno, cómo se pueden resolver los problemas de las grandes ciudades. Ahora ya estamos hablando de megalópolis, hablamos de ciudades de 5, 7, 20 millones de habitantes, como puede ser México DF, las ciudades orientales donde prácticamente vive la mitad de la población mundial. Todos los días se ven acuciadas por las problemáticas que surgen en estas circunstancias. Cuando hablo de problemáticas, me digo primero espacios para vivir, costos, traslado, contaminación, salubridad, higiene, cloacas, que fueron problemas desde la constitución de las civilizaciones, pero se han agudizado aún más, ¿no? Bueno, ese es un momento de recreación, ya que estamos en la Facultad de Turismo, dentro de unas ciudades superpobladas. Y ese es un tren India-Pakistán, donde la gente se apiña de esa manera. Bueno, cuando desarrollamos modernismo, ubicamos como antecedentes a Ruskin y Morris. No hace falta repetir todos los conceptos que vertieron, pero bueno, hay un elemento que va a retomar la Bauhaus, que es la simbiosis arte y artesanía. La Bauhaus va a tomar de Ruskin, mejor dicho, este concepto, los objetos del mundo reinvertido según criterios artesanales. Y la Bauhaus lo que va a hacer es unificar el concepto de arte y tecnología. No va a contradecir ni la tecnología ni la producción en serie. Bien,
Bauhaus significa casa en construcción o casa de obra, lo que para nosotros sería una barraca. Tiene lugar durante la República de Weimar, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania queda completamente devastada. Bauhaus y República de Weimar van a ser sinónimos. Cuando el nazismo, nacionalsocialismo, toma el poder por votación en el año 32, bueno, en el 33 se cierra caduca ese sueño democrático que fue la República de Weimar, ese sueño democrático de libertad, de igualdad, y la Bauhaus se cierra de una manera bastante violenta. Bien, el ideólogo de la Bauhaus se llamó Walter Gropius. Walter Gropius fue un arquitecto que combatió en la Primera Guerra Mundial siendo un oficial de húsares, y dimensionó el poder que tenía la máquina para destruir. Entonces Gropius, siendo muy joven, decide fundar una escuela, que va a ser una escuela de oficios, con el concepto de tomar las máquinas, el enorme poderío, pero no para destruir, sino para ayudar a vivir al ser humano. Toman toda la perspectiva del modernismo y del art and craft, es decir, los conceptos de gremio, de artesanía, de sello humano. Por eso el manifiesto que publica en la década del 10 quienes fundan la Bauhaus es una catedral gótica que se eleva hasta el cielo. Lo que ven ahí de manera bastante esquemática es un dibujo es un grabado de una catedral gótica que está tocando las estrellas. Ese era el ideal de estos pensadores que van a generar la escuela de diseño más radical y más innovadora de todo el siglo. Bueno, muchísimas personas que después se destacaron en sus rubros respectivos pasaron por esta escuela. Fue dirigida por Gropius, Mies van der Rohe. A Van der Rohe lo vamos a ver como uno de los arquitectos señeros de lo que es la arquitectura del siglo XX. Y una serie de pintores, músicos, muchos de los cuales nosotros vamos a estudiar en las vanguardias artísticas del siglo XX. Paul Klee, por ejemplo, que es un pintor, que también era violinista. Vasily Kandinsky, que fue el padre de la abstracción. Y Laszlo Moholy-Nagy, se pronuncia de otra manera, que fue un constructivista. Bien, la escuela tuvo distintas sedes. Arranca en Weimar, que es una ciudad. Por varios motivos se muda y se muda a Dessau, y es precisamente en Dessau donde va a alcanzar su mayor apogeo y mayor desarrollo. Son ciudades alemanas. Y va a terminar por cuestiones políticas en Berlín. O sea, Weimar, Dessau y Berlín van a ser las sedes donde va durante 14 años se va a desarrollar la escuela de la Bauhaus. Bueno, lo que estamos viendo es la escuela de la Bauhaus en Dessau. Fíjense ustedes que es una construcción completamente racional. Cuando digo racional me estoy refiriendo a medida, proporcional. Eso van a ser los elementos básicos de la mayoría de los conceptos arquitectónicos del siglo XX. La Bauhaus va a estar conformada por los materiales de la revolución industrial: acero, cristal y concreto. Los muros, fíjense que el muro no es una cortina, no es un muro que sustenta nada, sino que es una cortina que ejerce de fachada. Y toda la distribución de los espacios es una distribución completamente racional. Estos conceptos los vamos a desarrollar cuando veamos el funcionalismo y el racionalismo arquitectónico, de lo cual la Bauhaus es un antecedente directo. Bueno, el edificio, y estoy haciendo una introducción arquitectónica y después voy a virar en
en la clase. El edificio es una serie de planos de formas puras. Son 4 pisos superpuestos y cada una de esos planos tiene una función distinta. Si nos remitimos y vemos los colores, vamos a ver que cada espacio va a tener una función determinada. Y vayan viendo a qué se dedicaban en la Bauhaus. Talleres. Ya vamos a ver qué talleres son. Pero anticipo, son talleres artesanales. Son talleres de pintura, de cerámica, de tejido, de encuadernación, de hojalatería, de diseño gráfico. Hay un espacio para la administración. Hay teatro, comedor, habitaciones para los alumnos, apartamentos para los profesores y la escuela técnica. Bien, hay un hecho que es revolucionario desde el vamos. Cuando arranca la Bauhaus, año 1919, la mitad de la población estudiantil eran mujeres. Con ese hecho nomás, ya la Bauhaus se ganó la desconfianza de ortodoxos y conservadores y la simpatía de innovadores de la época. Bueno, la mujer no solamente fue un número, un porcentaje, el 50% de la población, sino que grandísimas artistas, fotógrafos, diseñadoras, diseñadoras de muebles salieron de la Bauhaus. Hay algunos nombres que nos suenan comunes, o sea, que son muy conocidos por todo el arte que ejercieron, ya la vamos a ver. Bien. ¿Por qué razón en la Bauhaus se enseñaba oficios? ¿Sí? Algo muy simple. Una frase de Gropius decía que no se puede entender las máquinas. Las máquinas, en definitiva, tenían que ser manejadas por quienes iban a producir en serie. No se puede entender la máquina sin antes entender las herramientas. Por esta razón, los alumnos ingresantes a los talleres introductorios trabajaban con barro, con cristal, con textiles, con hojalata, y aprendían a hacer sillas, muebles, a encuadernar, a pintar sobre cristal. Es decir, es una formación, por supuesto que es una formación también teórica, pero había mucha práctica. Y también la relación docente-alumno era distinta, o sea, no había docentes y alumnos, sino que había aprendices, oficiales y maestros. Aprendices, oficiales y maestros. Y las cuestiones artísticas estaban a cargo de maestros de la forma. Bueno, ahí lo que estamos viendo es era una ciudad estudiantil, pero bueno, esos son los apartamentos donde los estudiantes vivían. Bueno, estas son fotos de la época. Se los tomaba los estudiantes Bauhaus para la época fueron una suerte de punk. La sociedad los miraba con desconfianza porque en el año 20 hacían cosas que eran impensadas para una sociedad y sobre todo una sociedad alemana conservadora como era en ese entonces. Había muchas fiestas, tenían bandas musicales, grupos de teatro, de noche se bañaban desnudos, pero bueno, era todo en función del desarrollo de la creatividad que tanto sustentaban los maestros de la Bauhaus. Bueno, los campos artísticos, artesanales y técnicos que exploraron fueron todos los que pudieron. Todos los oficios convivían dentro de la Bauhaus, ¿sí? Eso les permitió un campo experimental amplísimo. Experimentaron, por ejemplo, la fotografía. Las primeras fotografías aéreas las hace la Bauhaus. Los fotomontajes son un patrimonio, pero muy trabajado por la Bauhaus. Es más, hay una... bueno, hoy en día con el Photoshop y todas las tecnologías digitales que tenemos resultan usuales y hasta casi infantiles. Sin embargo, estamos 100 años atrás. Todo esto era fotomontaje, todo esto era
químico, eran luces, era laboratorio, y una inventiva sin límites. Gretchen Stern, por ejemplo, es una de las jovencitas que arrancó siendo una alumna de la Bauhaus y terminó siendo una de las fotógrafas cruciales en el siglo XX. Bueno, estas son las casas de los profesores, o sea, era una verdadera comunidad. Y bueno, había banda de música, tocaban la música que era en ese entonces la música que estaba de moda, que era el jazz, que era una música de negros. Pero tenían en el salón teatro, también tenían la posibilidad de escuchar la música nueva, porque estaban cerca de Leipzig y ahí hay un conservatorio musical, bueno, que la música nueva, música de conservatorio, ejecutaba cada tanto en la escuela Bauhaus. Bueno, me olvidé decirlo, pero lo digo acá, de todo lo que es la propaganda, la van a trabajar, el diseño gráfico, las tipografías. Bueno, un elemento donde se probaba la creatividad de los estudiantes y de los docentes también era el teatro. En el teatro los estudiantes debían fabricar sus máscaras, su vestuario y su escenografía. Bueno, vemos inclusive que la propuesta del vestuario y de las máscaras responde a cierta racionalidad en su concepción, ¿no? Bueno, y va a pasar que en la década del 20, pero precisamente en el año 26, ya se va a decidir, por una cuestión hasta económica inclusive, potenciar la creación arquitectónica, ¿sí? Hay varios edificios que quedan en pie todavía, que hacen los arquitectos y diseñadores de la Bauhaus. Por ejemplo, en el año 30, un tal Fieger, que es un docente de la Bauhaus, hace este restaurante bailable, estamos en 1930, 90 años atrás, que es acero, hormigón y cristal. Se llama Kornhaus, que significa granero, porque bueno, fue hecho sobre un antiguo granero del siglo anterior. Pero nosotros ya estamos hablando un lenguaje del siglo XX. Lo mismo que Gropius. Gropius va también a hacer viviendas para unifamiliares, para la venta. Uno de los preceptos que tenía la Bauhaus cuando deja de ser financiada por el Estado es la autosustentación. Entonces debían producir en serie, debían vender su producción y sustentarse. Un edificio típico de Gropius es es una fábrica. Fíjense cómo la Bauhaus, un concepto que repito, la Bauhaus toma arte más tecnología. Abrazan la producción en serie. Ellos quieren resolver los problemas habitacionales de los alemanes y el mundo de esa época. Por esa razón, no lo dije, pero voy a volver atrás a esta casita. En el año 22 se hace una exposición donde la Bauhaus muestra toda la producción y exponen una casa no contaminante, fácil de mantener, barata, de manera tal que el sueldo de un obrero calificado la pudiese adquirir, armada con paneles, totalmente amoblada, con todo fabricado dentro de los talleres de la Bauhaus, y tenía elementos modernos para la época, que era, por ejemplo, el baño interior y una calefacción central. Bueno, esta fue una de las propuestas de la Bauhaus para solucionar el problema habitacional de básicamente los obreros y las masas alemanas. Llegaron a hacerse una colonia de viviendas, pero bueno, después Alemania tiene otros problemas, tiene problemas inflacionarios que impiden el desarrollo a gran escala de esta propuesta de la Bauhaus. Pero fíjense ustedes como en el año 1922 ya estábamos con
ya estaban pensando en esto, o sea, que un obrero pudiese comprarla, pudiese armarla, era fácil de armar y desarmar, era sustentable, no era contaminante, en los alrededores se le podía sembrar frutas y verduras. Bueno, y ahora sí, vamos a el diseño. Bueno, y tal vez donde hubo una explosión de creatividad y de legado hacia el mundo fue en el mundo de los mobiliarios. Los estudiantes y los docentes diseñaron, bueno, lo que es, o sea, una casa moderna es una casa pensada en la Bauhaus. Los muebles fueron hechos tomando como modelos no muebles antiguos, esos muebles de madera, esos muebles pesados, sino tomando como modelo diseños de los automóviles, los autos de carrera y los aviones. Con caños y con cueros o con lonas se hacían muebles que eran fáciles de levantar, muy livianos y muy baratos. Una silla podía ser cueros tensados sobre tubos de metal. Eran ligeros y baratos. Bueno, esta es una famosa silla, se conoce Rietveld. Casi todos los nombres corresponden a sus autores, que son estudiantes o profesores de la Bauhaus. Esta silla es famosa porque es una expresión de la abstracción. Fíjense que está diseñada con todos elementos lineales, no hay una sola curva, y con colores primarios. Bueno, y sillas y sillones, fíjense que los muebles actuales ya tienen su correlato con la producción de la Bauhaus. Bien. Esto no es un revistero, sino es una cuna. ¿Y cómo fue resuelta? Bueno, con la conjugación de círculos, rectángulos y triángulos. O sea, es una manera de algo que va a pregonar después el funcionalismo, ¿no? La racionalidad del espacio, de los materiales, de los costos. Bueno, se puede mecer, no se cae, tiene un sistema de contrapesos que impide darse vuelta, pero y acá nos introducimos en otro concepto de la Bauhaus, la relación entre formas y colores. La Bauhaus trabaja básicamente con formas puras y colores puros. Kandinsky, que va a ser el padre de la abstracción, emparenta las formas con los colores. Dice que el triángulo equivale al amarillo, el cuadrado al rojo y el círculo al azul. Estos principios también son llevados al teatro. Bueno, y sillas, acá simplemente vamos a hacer un repaso visual para que vean cómo este concepto se va amplificando. Estas son sillas que son tubos, son baratas, son ligeras y son los muebles tienen que ser útiles y tienen que mantener un principio de simpleza y elegancia. ¿Sí? Los utensilios cotidianos tienen que ser simples y elegantes y deben ser fabricados en serie porque son millones de habitantes que tiene el mundo que deben tener acceso a esos muebles. Pues esta silla basculante la hace Le Corbusier. Le Corbusier va a ser el padre del funcionalismo. Y este famoso diván de psicólogo, como lo podemos conocer hoy en día, fue una creación, parece Mies van der Rohe, pero no fue así. Fue una pareja que él tuvo, que era diseñadora y bueno, lamentablemente no se la conoce y prácticamente todos los muebles que la mujer diseña aparecen con el nombre de Mies van der Rohe. Bueno, los muebles plegables también son Bauhaus. Y si saben jugar al ajedrez, van a ver que cada una de esas piezas indica por su forma cómo tiene que mover.
Por ejemplo, si toman el alfil, que es los alfiles, que es la tercera ubicación, es una cruz, dos diagonales. Los alfiles mueven en diagonal. Los caballos mueven en L, las torres rectas. Bueno, también estamos en el mundo de la propaganda, y hay muchas series, hay muchas letras que figuran dentro de nuestras computadoras, que son invenciones de la Bauhaus, la sans serif, por ejemplo, pero hay muchísimas tipografías que se diseñan en esta época y se hacen en función de el efecto óptico y la teoría de la comunicación. ¿Sí? Bueno, los juegos para niños también, que si tienen hermanos chicos, si tienen niños, bueno, hasta el día de hoy tienen vigencia, son formas puras en definitiva, porque son círculos, cilindros, cuadrados, triángulos, con colores que sirven para armar y desarmar. Bueno, otro ejemplo de sillas, no son plegables, pero se pueden, porque el ahorro de espacio también es un principio de y después el ahorro de espacio también es un principio Bauhaus, y todo lo que es diseño relacionado con cenicero, pava, tetera, mesa de luz. Si ustedes comparan con el modernismo, van a ver que no hay adorno. El adorno era un elemento que menospreciaba los Bauhaus. Debía ser no debía haber mucho adorno, y debían ser en series. Bueno, y si ustedes son estudiantes, la iluminación que ustedes pueden modificar es Bauhaus. Bueno, ya lo vimos. Y esta hermosa carretilla de juguete también es un espectáculo para los ojos y para el uso. Bueno, ¿cuál es la finalización de la Bauhaus? Bien, se tiene que ir de Dessau cuando el nacionalsocialismo, o sea, los nazis, ganan las elecciones allá por el año 28 en esa ciudad. Así que, bueno, migran hacia Berlín, en el año 29, perdón. Y bueno, y la Bauhaus es incendiada en parte, los muebles son arrojados por las ventanas, muchos alumnos son encarcelados, y van a intentar resistir en Berlín, pero en Berlín ya la situación fue caótica porque no tenían ningún tipo de presupuesto, trabajaban en una fábrica abandonada, y el 11 de abril del año 33 definitivamente se cierra la Bauhaus, completamente vilipendiada por el nacionalsocialismo. Consideraba a la escuela, la consideraba como un semillero de ideas comunistas. Se los acusaba de bolcheviques de la cultura, y era lógico porque toda la perspectiva nacionalsocialista estaba relacionada con la tradición, con la rusticidad, con la sencillez campesina, con la sangre y suelo, y bueno, aparecían estos muchachos tocando jazz, que para el nacionalsocialismo fue una música degenerada. Así que los profesores Bauhaus, la mayoría migran, algunos migran hacia Suiza, otros hacia Inglaterra, y otros para Estados Unidos, y ahí van a dar una vuelta de tuerca a este fabuloso semillero, que fue todo lo que produjo la Bauhaus en esa década y ese lustro, o sea, menos de 15 años, y se considera que armaron las innovaciones radicales más importantes del siglo XX. Así termina la Bauhaus. Lo que ustedes ven ahora es una reconstrucción, se empezó a reconstruir en la década del 60 y nada.